Al borde de una carretera desolada en el frío amargo del norte salvaje, dos pequeños cachorros de oso grizzly fueron abandonados para morir. Sin comida, sin refugio, solo una zanja y una carretera llena de coches a toda velocidad. Eran demasiado jóvenes para defenderse, demasiado asustados para llorar, y el hombre que los abandonó pensó que nadie los encontraría jamás. Pero lo que no sabía era que alguien los estaba observando. Un extraño, un hombre común con un pasado roto, tomaría una decisión extraordinaria que lo cambiaría todo. Esta es una historia de traición, supervivencia y un acto de compasión que te dejará sin aliento. Lo que sucede después te acompañará para siempre. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte, darle me gusta a este vídeo y activar las notificaciones para no perderte más historias como esta. El viento frío soplaba con fuerza a lo largo de la extensión vacía de la carretera en el norte de Montana. El aire estaba seco, el suelo helado. La mayoría de los días nadie habría notado nada inusual, solo otro camino solitario que atraviesa la naturaleza. Pero hoy algo estaba mal. En una zanja poco profunda, al borde de la carretera, dos pequeñas formas se acurrucaban juntas, apenas moviéndose. Su pelaje marrón estaba enmarañado con barro y hielo. Sus cuerpos temblaban. Cachorros de oso grizzly, de apenas unos meses de edad, solos, asustados, abandonados. Habían sido dejados allí horas antes, tirados como basura por un hombre cuyo único pensamiento era deshacerse de ellos. Tal vez los había criado ilegalmente, tal vez pensó que eran demasiado problemáticos. Nadie lo sabía, nadie lo vio irse, pero estaba equivocado en una cosa. Alguien lo había visto. Más adelante, en la carretera, Ben Holloway, un mecánico retirado de 58 años, estaba sentado en su vieja camioneta. Se había detenido para descansar los ojos, después de una larga mañana ayudando a un vecino con su generador. La vida había sido tranquila para Ben desde que su esposa falleció. Solo él, su perro Cody y largos viajes por el campo. No estuvo dormido por mucho tiempo cuando lo escuchó. Un vehículo frenando bruscamente, una puerta cerrándose y luego silencio. Abrió los ojos justo a tiempo para ver un SUV oscuro alejando. Ben se quedó paralizado. Había vivido en Montana toda su vida. Sabía lo que los grizzlies podían hacer. Pero estos no eran una amenaza. Eran crías, aterrorizadas, hambrientas y aferrándose a la vida. Sus instintos le gritaban que pidiera ayuda, pero algo más profundo lo atraía. Una voz que no había escuchado en años. La voz de su esposa, suave y firme. Haz lo correcto, no lo fácil. Y en ese momento, Ben supo que no podía alejarse, no esta vez. Capítulo 2. Una elección en la nieve. Ben se arrodilló en la nieve, mirando a los cachorros. Su respiración salía en nubes temblorosas mientras el frío se hundía más en sus huesos. Los cachorros no reaccionaron a su presencia. No gruñeron, no intentaron huir. Estaban demasiado débiles para importarles. Uno de ellos tenía una pata sangrando, cortada probablemente por la grava afilada cerca de la carretera. El otro tenía nieve pegada en su rostro, sus ojos apenas abiertos. Ambos estaban apagando rápidamente. Las manos de Ben se cernieron justo sobre ellos.
inseguras de qué hacer. Miró a su alrededor, esperando ver a la madre osa cerca, pero el bosque estaba quieto. Demasiado quieto. Sabía lo que eso significaba. Habían sido verdaderamente abandonados. Sus pensamientos se aceleraron. ¿Debería llamar a vida silvestre? ¿Al control de animales? ¿Y si no llegaban a tiempo? ¿Y si veían a los cachorros como un peligro y decidían sacrificarlos? No, no podía arriesgarse. Tenía que moverse, ahora. Ben se puso de pie y corrió de vuelta a su camioneta. Su viejo perro, Cody, levantó la cabeza del asiento del pasajero, sus orejas erguidas en silenciosa curiosidad. «Tranquilo, chico», murmuró Ben, sacando la manta de emergencia y un termo medio vacío de café. No era mucho, pero era todo lo que tenía. De vuelta en la zanja, Ben envolvió a los cachorros en la manta con la mayor delicadeza posible. Apenas se movieron. Vertió un poco de café tibio en una tapa y lo acercó a sus narices. El cachorro más fuerte lo lamió una vez. El otro no se movió en absoluto. Su garganta se apretó. «Esto es una locura», susurró. «No soy veterinario, ni siquiera debería tocar animales salvajes». Pero algo dentro de él no lo dejaba ir. Algo que había estado dormido durante mucho tiempo, desde que su esposa Elaine falleció. Ella siempre había sido la que se preocupaba. Voluntaria en el refugio, rescataba animales heridos, dejaba comida para gatos. Ben encendió el motor. El calefactor comenzó a funcionar. Se alejó del arcén, volviendo a la carretera vacía, con los ojos fijos al frente. Pero su mente estaba a 1000 kilómetros de distancia. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que mantenerlos calientes. Tenía que mantenerlos con vida. Solo el tiempo suficiente para resolver el resto. Solo el tiempo suficiente para darles una oportunidad. El viaje parecía interminable. Las manos de Ben se aferraban al volante, los nudillos blancos, los ojos moviéndose entre la carretera cubierta de nieve y el espejo retrovisor. En la parte trasera, envueltos en la manta de emergencia, los dos cachorros de oso apenas se movían. Su perro Cody estaba acurrucado a su lado, levantando ocasionalmente la cabeza para verlos, antes de volver a descansarla suavemente. El calefactor estaba al máximo, pero el frío en el pecho de Ben no tenía nada que ver con el clima. No tenía un plan. Todo lo que sabía era que no podían quedarse en la camioneta por mucho tiempo. No en este frío, no en esta condición. La mente de Ben corría. La estación de guardabosques más cercana estaba a más de 40 millas de distancia, y si llevaba a los cachorros allí, ¿qué pasaría? ¿Los aceptarían o los sacrificarían por estar demasiado débiles para rehabilitarse? No, no se arriesgaría. No hasta que les diera una oportunidad real. Giró por un camino de servicio estrecho y sin despejar, escondido detrás de una hilera de pinos. Llevaba a un lugar que no visitaba desde hacía casi 2 años, la vieja cabaña de caza de su difunto padre. No era mucho, solo un refugio de una habitación, con una chimenea, una cama y algunos suministros polvorientos, pero era cálido, aislado, silencioso, y podría salvar sus vidas. 20 minutos después, la camioneta se detuvo frente a la cabaña. La nieve era espesa y el viento aullaba entre los árboles. Ben salió y abrió suavemente la puerta trasera. El cachorro más fuerte parpadeó, débil pero consciente. El otro, todavía flácido. Su corazón se hundió. Los levantó a ambos, uno a la vez en sus brazos. Eran más pesados de lo que recordaba, pero los cargó con la delicadeza de un hombre, sosteniendo recién nacidos. Cody los siguió en silencio. Dentro, la cabaña estaba fría y quieta, pero intacta. Ben colocó a los cachorros sobre una cama de toallas viejas cerca de la chimenea. Luego se puso a trabajar.
Cortó leña como su padre le había enseñado. Encendió un fuego, alimentándolo lentamente, hasta que un tenue resplandor naranja se volvió hacia el otro, el más débil de los dos. Su respiración era superficial, los ojos cerrados con fuerza. La garganta de Ben se apretó. «Vamos, pequeño», susurró. «Aún no has terminado». El cachorro no respondió, pero Ben no se detuvo. Durante horas se quedó a su lado, alimentándolos, observándolos, calentando la habitación y sus pequeños cuerpos, susurrando palabras que no había dicho en voz alta en años. Les habló de Elaine, les habló de la cabaña, les dijo que no los abandonaría, no ahora, no nunca. La luz de la mañana se filtró a través de las ventanas cubiertas de escarcha de la cabaña. El fuego se había apagado durante la noche, pero el aire dentro todavía estaba más cálido que el frío amargo afuera. Ben se movió en el viejo sillón, con el cuello rígido y la espalda dolorida por dormir sentado. Su primer pensamiento no fue para sí mismo, fue para ellos. Se incorporó rápidamente y miró a los cachorros. Uno de ellos, el más fuerte, estaba acurrucado junto a Cody, con los ojos cerrados, pero respirando constantemente. El otro, la respiración de Ben se cortó. Estaba despierto, todavía débil pero parpadeando, moviéndose ligeramente. Ben se arrodilló. «Hola, pequeño», susurró, apenas atreviéndose a creerlo. «Sigues conmigo». Alcanzó la olla y calentó un poco más de leche y miel. Luego alimentó suavemente a ambos cachorros nuevamente. Esta vez, ambos respondieron. No era mucho, pero era suficiente. Una lágrima resbaló por el rostro de Ben. No había llorado desde que Elaine murió. Ni una sola vez, pero algo en ver la vida, aferrarse tan ferozmente al borde de la supervivencia, abrió algo dentro de él. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a crecer, un nuevo sonido atravesó el silencio. Neumáticos. Ben se quedó paralizado. La cabaña estaba a millas de la carretera principal, y nadie tenía razón para venir tan lejos, no en invierno. Corrió a la ventana y miró afuera. Una camioneta blanca se había detenido a mitad del claro. Dos hombres salieron, ambos vestidos con camuflaje de cazador. Uno de ellos llevaba un rifle. El estómago de Ben se hundió. Cazadores furtivos, o peor, alguien buscando a los cachorros. Se movió rápidamente, colocándose entre el fuego y los cachorros, bajando la llama para que la luz no fuera tan visible. Cody gruñó bajo y constante a su lado. Abrió la puerta ligeramente y salió. «Buenos días», llamó uno de los hombres, forzando una... Miraron más allá de él hacia la cabaña. «Curioso», murmuró el segundo hombre. «Escuchamos una llamada en la radio. Alguien vio cachorros de oso abandonados cerca de la carretera. Parecía que alguien los recogió». El corazón de Ben retumbó en su pecho. «No sé nada de eso», dijo secamente. El hombre con el rifle avanzó, escaneando casualmente la línea de árboles. «¿Te importa si echamos un vistazo?» Ben respiró lentamente. «Sí, me importa». El aire entre ellos se espesó. Por un momento nadie habló. Entonces Cody salió al lado de Ben, con las patas rígidas, gruñendo bajo y profundo. Después de unos segundos, los hombres intercambiaron una mirada. «Nos iremos», dijo finalmente el hombre, asintiendo brevemente. «Mantente caliente». Volvieron a su camioneta y se alejaron. Ben no se movió hasta que el sonido del motor desapareció por completo entre los árboles. Solo entonces volvió a entrar, cerró la puerta y se arrodilló nuevamente junto a los cachorros. Acababa de mentir a hombres armados para proteger a dos animales salvajes, y lo haría de nuevo. Habían pasado 4 días desde que Ben encontró a los cachorros. En ese corto tiempo,
La vieja cabaña se había convertido en una especie de santuario. El fuego nunca se apagaba. Los cachorros habían comenzado a responder, comiendo más, moviéndose un poco, sus ojos más claros, más alerta. Cody se había convertido en su guardián silencioso, sin alejarse nunca de su lado. Pero Ben estaba al límite. Sus manos estaban en carne viva por cortar leña. Casi no le quedaba leche en polvo ni miel. La tormenta pronosticada a principios de semana ahora era una realidad. Una espesa nieve golpeaba el bosque, enterrando la camioneta y cortando por completo el estrecho camino de servicio. Estaba atrapado y se estaba quedando sin tiempo. Esa mañana, mientras el viento aullaba afuera y el fuego crepitaba abajo, Ben se sentó junto a los cachorros, mirando las llamas. Tenía miedo, no de los osos, no de la tormenta, sino de lo que vendría después. Se había encariñado, más de lo que pretendía, más de lo que debería. Cuando los miraba, ya no veía animales salvajes. Veía algo más, una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para hacer el bien. Una segunda oportunidad para ser necesario. Pero en el fondo, Ben sabía la verdad. No pertenecían aquí. No para siempre. Estaban creciendo más fuertes si no lo presionó. En cambio miró a los cachorros. Uno de ellos dormía profundamente, el otro masticando curiosamente un cordón de bota viejo. Estaban vivos gracias a él, y dejarlos ir podría significar no volver a verlos jamás. De repente, Cody gruñó. Un sonido bajo y agudo. Ben se giró, sobresaltado. Afuera de la cabaña, a través de la ventana cubierta de escarcha, lo vio. Una sombra, no humana, un oso, un grizzly adulto. La sangre de Ben se heló. ¿Podría ser la madre? Se acercó a la ventana lentamente. La figura se paseaba cerca de la línea de árboles. Enorme, cautelosa, poderosa. No se acercó a la cabaña, pero su cabeza se giró hacia ella. Su nariz se levantó, olfateaba, escuchaba. Sabía que sus cachorros estaban dentro. El pecho de Ben se apretó. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Atacaría? ¿Esperaría? ¿Se iría? ¿Se iría? Miró a los cachorros y en ese momento lo entendió. Ya no solo lo necesitaban a él, también la necesitaban a ella. Pero si abría esa puerta, podría estar enfrentándose a un momento que lo destrozaría por completo. Un momento en el que hacer lo correcto significaría dejarlos ir. Ben se quedó junto a la puerta paralizado. Afuera, la tormenta se había calmado lo suficiente como para ver el contorno del enorme grizzly moviéndose entre los árboles. No gruñó, no cargó, simplemente se paseaba, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire, luego mirando directamente a la cabaña como si supiera. Lo sabía. Ben nunca se había sentido más dividido en su vida. Miró por encima de su hombro los cachorros. Uno de ellos estaba durmiendo otra vez. El otro masticaba lentamente una toalla vieja, mirando a Ben con ojos curiosos, tan llenos de confianza que casi lo desarmaban. Habían dejado de temerle. Lo habían aceptado. Y ahora tenía que dejarlos ir. Su mano alcanzó lentamente el pestillo de la puerta. Su corazón martilleaba en su pecho. ¿Era esto un suicidio? Estaba a punto de abrir la puerta a un oso salvaje y esperar lo mejor. Todo lo que sabía sobre los grizzlies gritaba no, pero algo más profundo, algo antiguo, instintivo, humano, susurraba sí. Ben giró el pestillo y abrió lentamente la puerta. El aire helado entró de golpe. Al otro lado del claro,
la madre oso se detuvo. Sus ojos se encontraron. Hombre y bestia, protector y madre, ambos los cachorros la habían notado ahora. El más fuerte se puso de pie, tambaleándose sobre sus patas. Emitió un sonido suave y quebrado. No un rugido, no un gruñido, un llanto, una llamada. La madre respondió con un retumbo bajo que vibró a través de las tablas del suelo. Un sonido que ningún humano podría replicar jamás. El sonido del reconocimiento, el sonido del hogar. Ben retrocedió. La oso entró en la cabaña. No lo miró de nuevo. Su atención estaba en sus cachorros, olfateándolos, revisándolos, empujándolos suavemente con su enorme nariz. Uno lamió su hocico. El otro trepó a mitad de su pata delantera y se desplomó en su calor. Se había acabado. Ella había venido por ellos. Los había encontrado. Ben se secó el rostro. No se había dado cuenta de que estaba llorando. Salió a la nieve, la puerta todavía abierta, detrás de él. No sabía cuánto tiempo se quedarían. Minutos, horas, tal vez hasta el amanecer, pero no importaba. Había hecho su parte, los había mantenido con vida, y ahora el resto dependía de ella. El sol se elevó lentamente sobre los pinos, proyectando largos rayos dorados sobre la nieve. El viento finalmente se había calmado, y el bosque permanecía en silencio como si observara. Ben se quedó afuera de la cabaña, con los brazos cruzados, su aliento empañando el aire de la mañana. Su espalda le dolía y sus dedos estaban entumecidos, pero no podía obligarse a volver a entrar. Todavía no. No había escuchado nada durante horas, ni un gruñido, ni un movimiento. Solo el fuego crepitando dentro y el ocasional resoplido suave de los cachorros en el calor de su madre. Y entonces ella emergió. La madre oso salió de la cabaña, su cuerpo imponente en el umbral. Se detuvo, su respiración pesada, sus ojos encontrándose con los de Ben por un breve momento, no como una amenaza, no como una bestia, sino como una madre, un ser que había venido a reclamar lo que pensó que estaba perdido. Ben no se movió. No necesitaba hacerlo. Ella lo sabía. Sabía quién los había mantenido con vida. Detrás de ella, los dos cachorros salieron tropezando, torpes en la nieve, pegados a sus patas. Uno miró a Ben por un segundo antes de empujar a su hermano y seguir a su madre hacia los árboles. No se apresuraron, no corrieron. Simplemente caminaron juntos. Ben los observó hasta que el último movimiento de su cola desapareció entre los pinos. Entró en la cabaña lentamente. El espacio se sentía más vacío ahora, no solo porque los cachorros se habían ido, sino porque algo se había ido con ellos. Se quedó en silencio, mirando las mantas, el tazón de comida, el fuego que aún brillaba abajo. Cody se sentó a sus pies, con las orejas ligeramente caídas, como si también entendiera lo que acababa de suceder. Ben se arrodilló y pasó una mano por el pelaje del perro. «Lo hicimos bien, chico», susurró. «Lo hicimos muy bien». Esta vez no lloró, no porque no doliera, sino porque significaba algo. Por primera vez desde la muerte de Elaine, Ben sintió que había sido parte de algo más grande que él mismo, algo que importaba, algo real. Afuera, el sol se elevó más alto, atrapando el brillo de los árboles, calentando el aire solo un poco. Ben miró hacia el bosque una última vez y sonrió. A veces lo correcto no es fácil, no es cómodo y no es seguro, pero importa. Esta historia no fue solo sobre supervivencia, fue sobre compasión, coraje
y el vínculo no dicho entre dos mundos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja un me gusta y compártela con alguien que todavía crea en hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Porque la amabilidad deja huellas que nunca se desvanecen.